Yo creo que las mismas excusas se las está armando el gobierno como para poder tener un poco de oxígeno. Y lo que vemos en Bolivia es cada vez más preocupante porque obviamente el resultado nos preocupa, ¿no? El problema es que no es que no la quieran la gasolina, es que no la pueden comprar porque son pobres. Ese es un tema bastante preocupante porque a mí me alarmó que yo justamente estaba de viaje en el momento en que se daban las inscripciones, pero ni siquiera se informó a la comunidad boliviana que iban a inscribir. No se informó absolutamente a nadie, se lo hizo por debajo de la mesa. Uno entraba a la página web de la Embajada Boliviana aquí en Berlín y no se encontraba ninguna sola información. Había que llamar y si es que contestaban le daban información a alguien. Entonces, hay que decirlo, mucha gente se ha quedado sin poder inscribirse, sin poder empadronarse para votar en las elecciones. Y eso también, por supuesto, que equivale a una estrategia. No hacen nada que... nada es espontáneo, digamos. Todo es bien pensado y la verdad que el tema que a mí más me preocupa y que lo veo viviendo en un país como Alemania es el tema institucional, ¿no? Porque yo me veo a mí como institucionalista y creo que Claro. lo económico, lo social, lo político, todo se basa en instituciones sólidas, funcionantes, donde las reglas de juego se hacen cumplir y donde existe cierto respeto a ese orden. Y lo que vemos en Bolivia es cada vez más preocupante porque obviamente el resultado nos preocupa, ¿no? Lo tangible, la gente en la calle que tiene una inflación galopante, pero el tema de fondo estructural es un problema institucional. Claro, es un problema de cómo arreglamos el país en su conjunto, que funcione la institucionalidad, como vos estás diciendo. ¿Crees que esta es la oportunidad que tiene la oposición? Más allá de que no se hayan unido, cosa que Por supuesto que hay. te aclaro que yo estoy a favor de que no se hayan unido, porque creo que la verdadera unidad va a venir después de la primera vuelta. Y creo que como usted, don Carlos, yo también soy un fiel creyente de la democracia. Y quien cree en la democracia, pues por supuesto que al final cree en la unión del voto. Es el ciudadano el que tiene que escoger en las urnas qué es lo que mejor le conviene. Y no podemos quejarnos de la hegemonía de un partido durante 20 años y después pretender que haya la hegemonía de un grupo que se arrogue la representación de la oposición en una sola candidatura. La pluralidad es un principio democrático muy importante y al final va a ser el ciudadano el que va a ir a votar y va a escoger quién le conviene. Ahora, obviamente que el ciudadano se equivoca, lo hemos visto, nos hemos equivocado nosotros ciudadanos cuántas veces, pero ese es el valor de la democracia, que en 5 años lo podemos sacar al error. Sí. ¿Cuál es tu criterio del voto útil? ¿Crees que se puede dar? ¿Crees que en el gobierno en la elección del 2019 con Carlos Mesa se dio el voto útil? Justamente escribí un artículo que salió hoy día que trata de las posibles estrategias de campaña que van a haber y cómo puede surgir un voto útil. Yo veo que Samuel Doria Medina está con una gran chance de acaparar ese voto útil por el discurso que tiene, que es un poco más centrista, más moderado, por ende tiende a acaparar a ese 27% de votantes entre indecisos, nulos y blancos, que probablemente algunos ya se hayan decidido, pero en la elección de 2019, por ejemplo, eran 27.9% que daba Sies Mori en ese grupo y al final 23% terminó votando por el movimiento al socialismo. Perdón, me refiero a la elección de 2020. Entonces, ese grupo puede que se vaya o a la izquierda, a esta unión de Alianza Popular que parece que se está formando, o probablemente el salto que dé vaya a ser a un candidato un poco más centrista. Es menos probable, o sea, por supuesto puede suceder porque en política, usted siempre lo dice, 1 más 1 no es 2, pero hemos visto en América Latina en el último tiempo que el candidato en tiempos de polarización que termina moderando un poco su candidatura puede acaparar esos votos sueltos del centro y de descontentos. Entonces, creo que en ese marco tiene chance Samuel Doria Medina de acaparar un voto útil. En el país tenemos un 75%, por no decir 80%, de gente que repudia al movimiento al socialismo y al gobierno. ¿Vos crees que la gente de ese 75% es capaz de migrar hacia una posición del bloque popular, por ejemplo?
¿Cuál sería la lógica? Podrían no si es que no encuentra una alternativa confiable, creíble, con un mensaje que los incluya en sus propios intereses, porque al final la política se trata de intereses. Claro. Si las personas no encuentran en el discurso sus intereses representados, entonces probablemente no migren. Sin embargo, ¿por qué digo que Samuel Doria Medina tiene un poco más de chance? El otro candidato que está es Tuto Quiroga, que está muy cerca, pero creo que el discurso de Samuel Doria Medina, al ser más centrista, tiene la capacidad de acercarse un poco más a esos votos que están sueltos, esa gente que en los últimos 20 años ha votado por el MAS mayoritariamente, pero que hoy día están descontentos y decepcionados del movimiento al socialismo. O sea, ese es el votante que suele migrar, y ese votante, por cuestión estadística en una distribución normal, suele estar alrededor del centro democrático, no va a estar ni muy a la izquierda ni muy a la derecha. Entonces, por eso creo yo que Tuto Quiroga lo tiene más complicado para llegar a ese voto. Sin embargo, Tuto tiene la chance de poder concentrar el voto de derecha alrededor de él. Hemos visto que Manfred Reyes Villa está cayendo. Tuto Quiroga tiene que hacer una estrategia para llegar a esos votantes que están saliendo de Manfred Reyes Villa y a todos y robarle a los otros candidatos que son marginales. Por ejemplo, una unión con Jaime Dum. Hemos visto que se ha reunido Jaime Dum con el candidato a vicepresidente Tuto Quiroga. Jaime Dum incluso podía sumarle en ese voto de concentración al lado derecho para poder tratar de pasar a una segunda vuelta. Entonces yo creo que por ahí van a ir las estrategias. Samuel va a querer robar votos desilusionados y Tuto va a querer robar votos de los marginales a la derecha que están cayendo, como Manfred Reyes Villa. Jaime Dum difícilmente se baje, sí. Jaime Dum va a hacer lo suyo, va a tratar de conseguir la mayor cantidad de votos para posicionarse precisamente como una opción del que llegue a segunda vuelta para que lo consideren en el gobierno. Es muy probable, y ahí el problema lo tiene en realidad Tuto Quiroga, porque puede que los votos que le robe Jaime Dum no le permitan alcanzar una segunda vuelta, porque Jaime Dum no le va a robar probablemente en la misma proporción votos a Samuel Doria Medina, precisamente por las características del discurso y por las características de las alianzas que ha hecho Samuel Doria Medina, que por ciencia política se llama alianza o partido atrápalo todo. Entonces está acaparando a la izquierda como a la derecha y sumando la mayor cantidad de gente posible sin realmente tener una concentración ideológica al interior de la alianza. Entonces, como Tuto Quiroga tiene una línea un poco más clara en la ideología, probablemente Jaime Dum termine quitándole votos a la derecha. Perdón, sí. No, quería consultarte dos cosas ahí seguiditas, querido Guillermo. ¿Vos ves que una vez asuma el nuevo gobierno tiene que implementar políticas de shock? Y la segunda seguida ahí es si van así tal cual, como cada quien por su lado, si van a tener, en el caso de que opines de que van por el lado del shock y no tanto por el gradualismo, si van a tener la espalda política como para poder sostener esas medidas. Yo creo que las políticas económicas, financieras, tienen que ser de shock. Sin embargo, yo soy un defensor acérrimo del estado de bienestar y creo que el estado de bienestar puede ser una oportunidad, haciendo un par de políticas sociales inteligentes y que no sean tan costosas, de poder pasar este tiempo de shock que se va a dar al comienzo, que va a ser muy duro para las familias bolivianas, para darle legitimidad social y política y no se convulsione el país. Por ejemplo, haciendo un seguro de desempleo, o tratar, por ejemplo, votar a un montón de empleados públicos va a tener sus consecuencias sociales y no va a ser tan simple políticamente. Sin embargo, si uno les da una alternativa por un periodo específico donde no se les paga el salario completo, pero sin embargo se les paga un salario mínimo para que puedan vivir y pasar el tiempo hasta que el mercado se adapte y ellos puedan integrarse a él y conseguir un trabajo en el área privada, pues son alternativas que se han dado en otros países y han funcionado muy bien. Pero el problema... no creo en los extremos, pero tampoco el gradualismo no es una solución en tema de política económica financiera. Yo mismo les digo aquí abiertamente a los políticos, yo me pongo a disposición para trabajar aquí de Europa al próximo presidente, para que consigamos financiamiento, consigamos inversiones, para que el país se ajuste lo más rápido posible. Hay mucha gente capaz en distintos lugares que puede tramitar, por ponerle un verbo, las ayudas y además de las ayudas, las inversiones para que a largo plazo el país crezca. Y esas son oportunidades que podemos tomar.
Entonces, además, en el año 85, en el Alto, se hizo programas para dotar de propiedad privada, para dotar de terrenos a muchos de los mineros que fueron relocalizados. Entonces, por ahí va la receta. Quizás no se hizo en la medida suficiente, cosa que el populismo pudo nacer y pudo crecer a lo largo del tiempo. Sin embargo, creo que ahora tenemos una oportunidad de hacerlo todavía mejor. De acuerdo. El dinero siempre es un problema, los recursos siempre es un problema, pero creo que cuando se quiere y si nos ajustamos el cinturón en el lugar correcto, por ejemplo, subvención a los combustibles, y somos un poco más generosos donde se trata de invertir en nuestro capital humano, entonces vamos a poder salir lo más rápido posible de la situación sin perder la legitimidad social y política que va a estar en riesgo para el próximo presidente, que va a tener poco tiempo para hacer los cambios estructurales que el país necesita. Claro, porque yo te digo, Bolivia no tiene plata para eso, pero pueden haber los caminos que decís. Acuérdate, finalmente hubo también el perdón de la deuda, el HIPIC y estas cosas que fueron planteadas y que le permitieron al gobierno de Evo Morales vivir más tranquilo. Y además, estamos casi cerrados en el asunto de que no, el dólar cuesta 17, ese debe ser su precio. Puedes ponerlo más bajo, puedes ponerlo en 10 también. Es una cuestión de criterio nada más. Lo pones en 10, puede bajar el dólar y entonces el litro de gasolina no te va a costar 17 pesos, te va a costar 10 pesos. Y la gente va a aceptar por 10 pesos. La gasolina cara a 10 pesos es mejor que la que no hay.